Estaba bien agarrado el micrófono. Hermanos, muy feliz sábado, ¿cómo están? Anoche tuvimos una hermosa Santa Cena con los jóvenes aquí de nuestra iglesia. Hemos participado de un lindo momento de reconsagración de nuestras vidas y la verdad que uno se siente bien cuando tiene la oportunidad de recordar el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y el lema que ustedes ven aquí adelante, edificando altares, también tiene que ver con eso. Porque el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros a lo largo de la historia se fue simbolizando a través de diferentes altares que se fueron construyendo. Y el martes estábamos aquí en la semana en el culto de oración y Orlando me dice, Fernando dice, este mes voy a estar de turno. ¿Por qué te reís, Orlando? ¿No lo tenía que decir eso? No digo nada entonces. No, lo voy a decir. Este mes voy a estar de turno y quisiera que hablemos acerca de esta temática, edificando altares. Y ya me metió presión, porque es el primer sermón de este mes. Así que digo, bueno, no hay problema. Vamos a hacer un tema en relación a los altares. Pero claro, estábamos a día, tenía un tema preparado, pero digo, bueno, no importa. Si Dios de alguna u otra manera se manifestó, vamos a hablar acerca de altares. Y me puse a investigar un poquito allí en la Biblia y existen un montón de referencias de personajes bíblicos que realizaron altares. El primero que aparece allí tiene que ver con Noé y el altar que él construye después de que sale del arca y que contempla, digamos, ese nuevo despertar de este mundo, por así decirlo. Entonces allí vamos a encontrar también que Moisés hizo altar, que Abraham hizo altar, Jacob también hizo altar. Pero entre todos los que encontré en la Biblia, digo, bueno, me tengo que quedar con uno, no puedo hablar de todos porque vamos a estar todo el día acá, si no. Así que encontré que Gedeón también hizo altar. Y me puse a estudiar la historia concretamente de en qué circunstancias Gedeón hace ese altar. Así que yo los invito a ustedes para que abran sus Biblias en Jueces capítulo 6. Vamos a estudiar todo el capítulo. Por ahí quedar a la mitad de la novela nos deja con las ganas, así que vamos a procurar de repasar todo el capítulo 6, donde tiene que ver la situación que estaba viviendo allí el pueblo de Israel, también con la construcción de un altar. Para que nosotros nos contextualicemos, Jueces, el libro de los Jueces, tiene un versículo, tiene una expresión muy propia que se nos viene a la mente cuando pensamos en jueces. En aquella época no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces yo muchas veces me puse a pensar en esa expresión. ¿Qué pasaría de repente si en nuestra iglesia no tuviésemos un orden y cada cual hiciera lo que bien le parece? Sería un descontrol, ¿no? Imaginen que alguien viene una mañana y dice, bueno, acá vamos a colgar un cartel, no sé, de un equipo de fútbol. Pone cartel. Otro dice, no, ¿sabes qué? No vamos a usar bancos, vamos a sacar todos los bancos y vamos a poner almohadones y nos sentamos todos en almohadones. Otro agarra y dice, no, el color este blanco de repente no me llama mucho la atención. Vamos a pintarlo de un color un poco más enérgico, así que, no sé, le mete un color verde fosforescente. Entonces, si nosotros lo ponemos, digamos, en el contexto de nuestra época, era más o menos así. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Evidentemente no había mensajes proféticos y evidentemente ellos tampoco buscaban el mensaje profético. Entonces, en medio de ese contexto, lógicamente el pueblo de Israel no podía crecer espiritualmente. Muy por el contrario, cada vez que ellos se apartaban de Dios, Dios de alguna u otra manera trataba de hacerlos volver a sus caminos. Y en el versículo 1 es esa famosa constante que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Porque comienza diciendo, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y vieron cómo dice esa frase, chocolate por la noticia? Bueno, es como que es una constante.
Porque vamos a la Biblia y encontramos muchas veces esta expresión. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál terminaba siendo el resultado de esta situación? Bueno, Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahora, fíjense qué interesante, porque yo pensaba también, cuando estudiaba este tema, acá dice, los hijos de Israel hicieron lo malo y Jehová se apartó de ellos durante 7 años. ¿No les parece algo similar de lo que pasó cuando se apartaron y Dios los entregó a Babilonia? Pero no fueron 7 años, fueron 70 años. Es decir que evidentemente 7 años no alcanzaron para que ellos reaccionaran. Entonces, bueno, vamos a sumar un 0 a esa cifra, vamos a hacer 70 años. Ahora, lo interesante es que Dios quitaba esa protección y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Ahora fíjense qué interesante. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención. Ellos dejan sus casas porque los madianitas venían y destruían todo. Los madianitas eran pueblos nómades, es decir, ellos no se establecían en ningún lugar. Entonces se iban moviendo. Y cuando llegaba la época de la cosecha del pueblo de Israel, los madianitas se movían y entonces iban y tomaban todo el fruto de Israel. Entonces Israel, previendo que esto iba a suceder, ¿qué hacían? Bueno, no podemos estar tranquilos en casa porque estamos tranquilos en nuestras casas. ¿Y qué hacen? Vienen los madianitas y nos toman absolutamente todo. Entonces dejaron la comodidad de sus casas y se fueron a vivir a las cuevas. Ahora, yo no sé si en algún momento ustedes han estado de campamento, ¿sí? Seguramente por lo menos una vez en nuestra vida hemos estado de campamento. Ya dormir una noche en un campamento, ya a cierta edad cuesta, cuesta. Ya 2 noches que no te podés bañar de repente, que sos una máquina de humo, no por las cosas que uno hace, ¿no? No que vendemos humo, pero estamos cerca de la fogata y tenemos un olor a humo que apestamos, ¿no? El pelo, todo se empieza a pegotear. Bueno, imagínense esta situación durante 7 años, porque ellos no podían ir a sus hogares, ellos no podían dormir en sus camas, ellos no podían tener las comodidades del hogar. ¿Por qué? Porque tenían que vivir en esta condición. Ahora yo pregunto, ¿era a causa de los madianitas? No sé si era a causa de los madianitas, porque cuando nosotros repasamos la historia del pueblo de Israel, sabemos que Dios siempre favoreció a su pueblo. Entonces, los madianitas terminaron siendo instrumentos en las manos de Dios para traer una reprensión a este pueblo que estaba haciendo las cosas mal. Entonces, no era por causa de los madianitas. En primera instancia yo digo, sí, era por causa de los madianitas. No, era por causa de sus propios pecados. Ahora, ¿qué pasa? Aquí yo saco otra lección. Ellos seguían teniendo o querían pretender tener una vida normal, ¿sí? Querían pretender tener una vida normal, aún viviendo en pecado, porque dice que seguían trabajando la tierra. Entonces, a veces nosotros queremos seguir teniendo una vida normal, pretendemos que Dios bendiga todo lo que nosotros hacemos, nuestros planes, nuestros trabajos, nuestros proyectos personales, aunque en el fondo de nuestro corazón seguimos albergando alguna situación que no está del todo resuelta con Dios. Y yo siempre digo que nos creamos nuestro propio ecosistema espiritual. Es un ecosistema que nosotros creamos y vivimos allí. Y nos formamos una imagen de un Dios que no está en la Biblia porque es nuestro propio Dios que creamos con nuestra propia imagen y tratamos de adorar a ese Dios que nosotros mismos creamos, pero que no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que aparece en las Escrituras. Por eso es que Jesús, en algún momento, dice que allí en Mateo capítulo 7, muchos se le van a acercar y le van a decir, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco. Porque a veces nosotros terminamos armando
un Dios a nuestra manera de pensar, pero que está totalmente alejado de las Escrituras. Y el pueblo de Israel había hecho eso. ¿Saben que Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad? La palabra maldad en el original es anomía, sin ley. Eso es lo que significa. No es que a veces pensamos en maldad como algo maléfico, no, no, no. Quieren vivir un cristianismo pero sin ley. Quieren vivir un cristianismo pero sin obediencia. Quieren vivir un cristianismo pero sin santidad y sin el temor de Dios. Y eso es lo que hacía el pueblo. Seguían llevando su vida adelante, seguían cosechando, seguían haciendo las cosas y después decían, ¿y por qué nos va mal? ¿Y por qué nosotros no podemos tener el fruto de nuestras manos? No, no, porque evidentemente no estás empezando por la raíz del problema. Y la raíz del problema justamente era esa, que ellos se habían apartado de Dios. Entonces, lógicamente, todo lo que llevaran adelante no iba a poder ser, dar su fruto, ¿no? Ser bendecido. Gracias. Versículo 6, la segunda parte que no la leímos, dice lo siguiente. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Allí ellos clamaron. Y cuando ellos clamaron, es interesante. Jehová, dice el versículo 8, envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y aquí me llama otra vez la atención este texto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, seguramente no, porque a mí me pasa también los sermones que ya del de sábado pasado nos acordamos algunas cosas, el de 15 días ya mucho menos y el de hace 2 meses atrás ya nada, es así. ¿Qué pasa? Dios envió un profeta y acá aparece otro profeta sin nombre. No sabemos quién es. ¿Se acuerdan a quién Dios le había mandado un profeta sin nombre? Se lo había mandado a Acab. A Acab Dios le mandó un profeta sin nombre. O sea, evidentemente tenía un nombre, nosotros no lo conocemos, ¿sí? Y es interesante porque es la segunda vez que encuentro una referencia de este tipo. Dios envió un varón profeta. ¿Quién es ese profeta? No sé. El profeta sin nombre. Y allí es interesante porque es lo mismo que sucede con Acab, allí en 1 Reyes capítulo 20. Los sirios venían a atacarlo a Acab. Sabemos cuál era el prontuario de Acab, que era tremendamente apartado de Dios, tremendamente pagano, pero aún en su paganismo, él tiene un momento de cordura, se arrepiente y busca a Dios, y Dios envía un profeta. Ahora aquí sucede exactamente lo mismo. En medio de ese paganismo que vivía el pueblo, ellos se arrepienten, buscan a Dios, y Dios ¿qué hace? Envía un profeta. Y me encanta eso. Porque por allí se comienza. Por allí se comienza la búsqueda de Dios. Proverbio dice que el que aparta su oído para oír la ley de Dios, también su oración es abominable. Entonces quiere decir que Dios no escucha todas las oraciones. Y yo dice, ¿cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? No, no escucha todas las oraciones. Si nosotros estamos viviendo apartados de Dios, la única oración que Dios va a escuchar en primera instancia, ¿cuál es? Es una oración de arrepentimiento. Esa es la oración. Ahora, si yo vivo una vida apartada de Dios y pretendo pedir bendiciones de Dios, si alguna vez nos dijeron que Dios escuchaba esas oraciones, bueno, no las escucha. El que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es, ni siquiera nos dice no es escuchada, dice es abominable. O sea, es algo que Dios no acepta. Entonces, cuando ellos clamaron, ya dejaron de pedir bendiciones. Ya dejaron de pedir, Señor, bendecí la tierra, por favor, que podamos. No, 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 no. Empezá por otro lado. ¿Y cuál era el lugar por donde ellos tenían que empezar? Pedir perdón. Entonces, cuando pidieron perdón, inmediatamente Dios envió un profeta. Ese es el camino. Clamar a Dios, buscarlo de todo corazón y Dios va a mandar un profeta. Y allí se aparece el profeta y dice lo siguiente en el versículo 9. Perdón, versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Es decir, lo lleva a Gedeón, ¿a dónde? Al pasado. Les muestra cómo Dios lo dirigió al pueblo de Israel sacándolo de una tierra poderosa como eran los egipcios. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Es decir, gente, ustedes vieron todo lo que yo hice con ustedes en el pasado, pero aún así no obedecieron mi voz.
Yo los saqué de este lugar, cuando los oprimían los acompañé, los liberé, pero aún así ustedes no quisieron escuchar mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y acá yo quiero destacar un aspecto importante también. Evidentemente no todo el pueblo estaba en apostasía. Y siempre sucede lo mismo, ¿no? A veces el pueblo se va en apostasía, pero hay algunos allí como que sobresalen del resto. Y uno de los que sobresalía del resto era allí Gedeón. Y Dios, a través del ángel, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Fíjense qué interesante, ¿no? Dios le dice a Gedeón: vos vas a liberar al pueblo, yo te envío. Y Gedeón hace lo que inmediatamente todos nosotros como seres humanos hacemos. Dios nos da una tarea y nosotros ¿qué hacemos? Nos miramos a nosotros mismos y decimos: no puedo. Y allí está el error. Porque cuando Dios nos envía a nosotros, no tenemos que mirar para sí. Porque dice la Biblia que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Si yo me miro a mí mismo, yo no soy digno de llevar adelante la tarea que Dios me está encomendando. Pero entonces es allí cuando yo digo: no, yo no me tengo que mirar a mí mismo. Dios me pide algo y yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar a Cristo. Lo mismo pasó con Moisés, cuando Dios lo llama y le dice: andá y vas a liberar a mi pueblo. No, Señor, pero no puedo. No, pero soy tartamudo. No, pero no me van a creer. No, pero no podía. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos llama a hacer una tarea, tenemos que hacerla, pero no con nuestras fuerzas. Porque cuando nosotros pretendemos hacer la tarea del Señor con nuestras fuerzas, de todas maneras vamos a fracasar. Por eso es que en el libro de Hechos nosotros encontramos allí que los discípulos dicen que eran hombres comunes y corrientes, sin educación, ¿sí? Pero se notaba que cuando hablaban habían estado con Jesús y se maravillaban de lo que ellos hacían. Entonces, no es con nuestras propias fuerzas, no es con los recursos que yo creo que tengo, es con el poder de Dios. Entonces allí, versículo 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y Gedeón se va. Recuerden que estaba allí en el campo trabajando él, ¿sí? Y entrando Gedeón, dice, preparó un cabrito y panes sin levadura y una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta leña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Hay una historia muy similar con respecto a esto, ¿no? Acá se vierte un caldo para mojar, digamos, todo ese sacrificio. ¿En qué otro sacrificio fue mojado, pero Dios de todas maneras lo consumió? ¿Se acuerdan? Elías, ¿sí? Allí se echaron unos cuantos cántaros de agua, ¿no? Ahora fíjense qué interesante. Entonces el ángel de Dios dijo, eso ya lo leímos, versículo 21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Lo mismo que pasó con Elías pasó acá. Quien consume el sacrificio, esa ofrenda,
no es el hombre, sino que es Dios. Aquí, tal vez con una manifestación no tan grande, una manifestación un poquito menor, ¿sí? Pero se termina consumiendo el sacrificio mediante el poder de Dios. Desaparece de su presencia. Ahora, dice el versículo 22, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y aquí está la parte interesante. Y edificó allí Gedeón, ¿qué cosa? Altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Shalom. Todos sabemos lo que significa la palabra Shalom. Significa paz. Y hermanos, Gedeón en ese momento tuvo una paz que no había tenido, al menos en los últimos 7 años. Por lo menos en los últimos 7 años era lo que le faltaba al pueblo, paz. Y la falta de paz viene vinculada lógicamente con la vida de pecado. Ahora, cuando nosotros logramos entregar nuestra vida al Señor, cuando nosotros logramos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de todo corazón, viene la paz. Sentimos que nuestras cuentas están alineadas con el Señor. Por eso es que después de esa entrega que Gedeón hace, él siente la paz. Y es lo que Dios desea de cada uno de sus hijos, que nosotros podamos vivir en paz. Anoche citábamos un versículo, Romanos 5, versículo 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Creo que es el 5.8, lo voy a buscar por las dudas porque ya veo que al azar tiro alguna referencia que los pastores somos así, ¿no? Tiramos por ahí. Perdón, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz es una paz que el mundo no da. Y esa paz es una paz que viene porque ya el Espíritu Santo, que está trabajando en nuestra vida, nos dice que estamos en comunión de nuevo con nuestro Creador. Pero mientras nosotros no sintamos esa paz, puede ser por 2 cosas. ¿Sí? Si ya no sentimos la paz y ya no nos sentimos mal por no tener esa paz, puede ser que hayamos pecado contra el Espíritu Santo, también dice la Biblia. Pero bienvenido que nos sentamos incómodos, ¿sí? Porque esa incomodidad justamente es la que nos lleva a nosotros a buscar al Señor de todo corazón. Allí entonces Él preparó este altar y ese altar le puso Jehová Shalom, Jehová paz. Pero fíjense qué interesante. Parece como que ya está todo bien y no se acaba allí la tarea. Porque uno dice, bueno, listo, ya está. Yo ya hice mi oración de consagración. Yo ya busqué al Señor de todo corazón. Yo ya presenté mi ofrenda. Yo ya levanté mi altar. Y Dios me dio paz. Pero a partir de ahí empieza otro proceso. Esto que nosotros leímos aquí es lo que la Biblia llama justificación. Dios me justifica. Dios le dice a Gedeón, Gedeón, tranquilo, estás en paz. Quédate en paz. Has sido perdonado. Pero ahora comienza otro proceso en la vida del cristiano. Y ese otro proceso se llama santificación. Y la santificación tiene que ver con poner mi vida alineada a las enseñanzas de Cristo. Esa es la santificación. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Porque Él ahora tiene que hacer un trabajo. Dios lo manda a hacer un trabajo. Y la santificación justamente se trata de eso. Es un trabajo en el cual yo trato, con la ayuda del Señor, de agradarlo en todas las cosas que yo hago. No alcanza solamente con la justificación. ¿Saben por qué? Porque allí en el pueblo de Israel había altares a Baal. Había altares a Baal. Entonces, Gedeón no podía seguir teniendo esa paz en el corazón si seguía habiendo altares en el pueblo. Entonces, Dios nos perdona, Dios nos justifica, Dios me dice, estás en paz ahora, yo ya te justifiqué, pero ahora necesitas sacar todas aquellas cosas, ¿sí?, que te van a volver a apartar de mí, porque iba a ser un volver a empezar si no. Si yo no saco el altar de Baal, que está allí,
que puede tomar forma de cualquier cosa en nuestro tiempo, vamos a volver a empezar. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué lo manda a hacer allí Dios a Gedeón? Bueno, proceso de santificación, decíamos. Y dice allí lo siguiente. Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Esto es muy interesante porque demuestra que la salvación es totalmente personal. Porque, fíjense qué interesante, Dios llama a Gedeón, pero quien tenía el altar de Baal, ¿quién era? El padre. Familias divididas, ¿no? Uno tiraba para un lado y el otro tiraba para el otro. Y fíjense qué interesante, tenés que derribar el altar de Baal, que está allí de repente en tu casa, ¿sí? Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón, dice, tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo ¿cuándo? De noche. O sea que él agarró allí, eran 11 en total, armó un equipo, digamos, ¿no? Un equipo de fútbol. Estaba él y 10 más, todos relacionándolo con el fútbol, ¿no? Eran 11 y fueron allí de noche y destruyeron el altar de Baal y la imagen de acera. Ahora, interesante lo que pasa en la historia. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y dijeron a otros, se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquirieron, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Saben qué es lo más curioso de esto? Que estamos hablando de toda gente creyente. Eso es lo más curioso. Porque él no se fue a meter a una tribu pagana y se metió allí de repente con los elementos de culto de esa tribu. Él estaba sacando la imagen de Baal y la imagen de acera del propio pueblo. Y el propio pueblo dice, no, nos sacaron a Baal. Dice, pero, a ver, ¿estoy leyendo bien? Se enojaron por eso. Entonces, obviamente le dicen allí a Joás, sacalo a tu hijo porque lo vamos a matar. Y yo creo que Joás pesó más su amor por su hijo, lógicamente, que por la idolatría, aunque lógicamente, como dice aquí el texto, era idólatra. Respondió todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Es decir, bueno, pero pará, ¿acaso Baal no tiene la fuerza para defenderse solo? ¿Que vamos a nosotros a interceder por él? Déjenlo que haga él su trabajo. Otra similitud con lo que pasó con el sacrificio de Elías. ¿Se acuerdan? Dijeron, bueno, vamos a demostrar quién es el Dios verdadero. Armemos 2 altares, ¿sí? Y el Dios verdadero que se manifieste y consuma el altar. Y los profetas de Baal, figurita repetida, interesante, ¿no? A lo largo de toda la historia, Baal siempre presente, empezaron a danzar allí, a bailar, y pasaban las horas y Baal no se manifestaba, ¿sí? Hasta que finalmente Dios consumió el sacrificio. Y Elías dijo, bueno, ahora sabemos quién es el Dios verdadero. Ahora, aquí pasa lo mismo. Bueno, ¿acaso Baal no tiene fuerza? Claramente no, porque era un Dios que ellos mismos se habían creado, que no existe. Dejen que él justamente se defienda a sí mismo. Y aquel día, miren qué interesante, Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Desde ese momento ya decían, bueno,
aquel ya no es Gedeón, es Jerobal, es el que luchó contra Baal, ¿sí? Pero todos los madianitas, dice el versículo 33, y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré hasta ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra, hubo rocío. Ahora yo hago una pregunta. Nosotros después conocemos el versículo 7, lo que pasó, cómo Gedeón se presenta allí delante de los enemigos madianitas y los termina derrotando tan solo con 300 hombres. Debe ser una de las historias tal vez más famosas que nosotros tenemos en la Biblia. Si Gedeón no hubiera sacado el altar de Baal, ¿habría derrotado a los madianitas? No. Entonces esto tiene una aplicación espiritual para nosotros hoy. Si nosotros de nuestra vida, lógicamente con la ayuda del Señor, no sacamos esos altares que hemos construido en nuestra vida, vamos a ser derrotados una y otra vez. Esa es la realidad. Si nosotros solamente nos quedamos con esa justificación que vimos al principio, ¿no? Que Dios perdona a Gedeón, él recibe ese perdón de parte de Dios, él se encuentra en paz para con Dios, pero no entramos en el otro proceso de santificación, la tentación nuevamente va a venir, la batalla nuevamente la vamos a tener que enfrentar. Y fíjense qué interesante, porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿quién hace el trabajo de santificación en nuestra vida? ¿Somos solo nosotros? ¿Es Dios el que lo hace por nosotros? ¿O es un trabajo conjunto? Si yo trato de hacerlo solo, me termino convirtiendo en un legalista, tratando de guardar precepto tras precepto y buscando allí las cosas más pequeñitas para poder agradar a Dios. Y termino perdiendo esa paz que Dios me da. Si yo solamente digo que es un trabajo de Dios, ¿sí? Yo solamente digo que es un trabajo de Dios y que yo no tengo absolutamente nada que ver en ese trabajo, también es un error. Porque la Biblia dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, lógicamente, ¿cuál es la parte que a mí me toca? La parte que a mí me toca es el sometimiento de mi voluntad. Es decirle al Señor: mira, Señor, yo sé que está este altar acá, en mi vida. Y ponele a ese altar el nombre que se te ocurra. Yo sé que está este altar en mi vida, pero ¿sabes qué? Tengo miedo de sacarlo. Gedeón tenía miedo de sacarlo. Por eso fue de noche. Por eso buscó a 10 hombres. Tengo miedo de sacarlo. Yo no sé cómo sacarlo. Es más, te puedo decir más. Hasta a veces me gusta tenerlo allí. Es tan lindo. Sucede. Entonces allí es donde nosotros entramos en esa sociedad con el Señor. Y esa sociedad con el Señor va a continuar no solamente hasta su venida, sino que va a continuar por la eternidad.
Y en eso justamente radica el concepto de la perfección. Porque a veces nosotros pensamos en el concepto de la perfección como un concepto de impecabilidad. Pero el concepto de la perfección es lo que Dios le dijo a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Es un estado constante de crecimiento en la cual yo voy, con la ayuda del Señor, trabajando todos los aspectos de mi vida que necesito mejorar. Voy trabajando todos aquellos aspectos de mi vida que yo siento que me van a terminar apartando del Señor. Entonces, cuando yo, con su ayuda, logro vencer ciertas situaciones, no puedo decir, listo, ya lo alcancé. No puedo decir, listo, ya está, ya me van a salir 2 alitas y pronto me voy a ir volando al cielo. No. Es una lucha constante. Porque el enemigo de repente se aparta y otra vez va a volver con alguna cosita pequeñita y va a querer nuevamente construir un altar allí en el centro de mi corazón. Y fíjense qué interesante, porque aquí se destruyó el altar de Baal, pero nosotros, si seguimos leyendo toda la historia del pueblo de Israel, constantemente eran destruidos los altares y ¿qué pasaba? Y volvían. ¿No será la historia de nuestra vida un poquito así? Tenemos esos momentos de reavivamiento y decimos, Señor, ayúdame, que sacamos todo, quemamos, ahí tiramos, y nos vamos por la calle y nos dicen, allá va Jerobal, ¿no? Y nos sentimos re bien, y estamos en paz para con Dios. Pero otra vez el enemigo vuelve y pone una piedrita, otra piedrita, y otro altar de Baal. Y cuando menos nos dimos cuenta, ¿dónde surgió esto? Y otra vez está ahí. Y entramos en el mismo proceso. Entramos en el proceso que entraba el pueblo de Israel. Otra vez entramos en crisis, nos creamos nuestro propio ecosistema espiritual, la imagen de un Dios que nosotros mismos nos creamos, pero no es el Dios que está en la Biblia. Estamos cada vez peor, peor, peor. Volvemos a Dios. Nos arrepentimos. Dios nos justifica, nos da paz. Nos dice, bueno, dale, empecemos de vuelta a derribar altares. Vamos, limpiamos, enfrentamos al enemigo, ganamos. Bien, todos felices. Y nos relajamos. Y otra vez lo mismo. Y es la radiografía de nuestra propia vida cristiana, constantemente, constantemente. Pero aquí, el detalle es que Gedeón, como leímos allí en el versículo 26, edificó altar a Jehová. Edificó altar a Jehová. Y el Señor hoy nos llama justamente a eso, a que edifiquemos un altar. Y ese altar representa la soberanía y el poder de Dios en mi vida, en mis decisiones, en todas las cosas que yo hago de manera cotidiana. ¿Y saben una cosa? No pueden coexistir 2 altares. No pueden. Fíjense que Dios le dijo a Gedeón, tirá el altar de Baal y construí ahí mi altar. Porque tranquilamente le podría haber dicho, bueno, no lo toques para que no se ofendan, ¿no? Mirá si se van a ofender los del pueblo. Déjalo ahí al altar de Baal y al lado hacia el mío. Pero el mío hacelo más lindo, hacelo más grande. Para que la gente se dé cuenta, ¿no? Que el altar de Jehová es como que es más pintoresco, más canchero. No. Este tenés que sacarlo. Ahora, inmediatamente cuando el otro altar empieza a crecer, el altar de Baal, el altar de Dios, quedar como está que está arruinado. Cuando Elías va a presentar el sacrificio por Jehová, dice allí Primera de Reyes, que el altar estaba arruinado. Entonces, cuando el altar de Dios se empieza a arruinar, el otro altar empieza a prevalecer. Y cuando nosotros sacamos el otro altar, el altar de Dios vuelve a tener el valor importante. Y donde está el altar de Dios, está la presencia de Dios, está la presencia de su Hijo, está la presencia del sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que, gracias a mi anciano, y a la idea que el Dios puso en su corazón durante este mes, el énfasis va a ser en este aspecto, en este punto, edificar altares. Y te invito también a que hoy tenemos tantos recursos, ¿no? En internet, enciclopedias bíblicas y tantas cosas. Te invito a que estudies acerca de este tema. Es un tema muy interesante, muy profundo.
en qué momentos de la Biblia se construyeron, para qué se construyeron, cuáles fueron los propósitos de los hijos de Dios cuando hicieron los altares. Y sin duda que vamos a poder crecer espiritualmente en el conocimiento de la Biblia, pero por sobre todas las cosas en la gracia que el Señor Jesús quiere entregarnos. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos tener en el centro de nuestro corazón un altar dedicado exclusivamente a Jehová. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que dejaste escrito para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a sacar de nuestra vida los altares que no son tuyos. Que solamente pueda existir un altar dedicado a ti, donde podamos recibir esa ofrenda maravillosa que tú hiciste por cada uno de nosotros, que es a tu propio Hijo. Que podamos ser justificados, Señor, por su sangre. Que podamos tener paz para contigo. Y que a través de esa paz que tú nos entregas, podamos tener también la fortaleza espiritual con tu ayuda para poder vivir una vida que pueda ser agradable delante de tus ojos. Y de esa manera podamos encontrarnos nuevamente contigo. Bendice a tu iglesia aquí en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.